Lady Cizaña recibe lo que merece. Abrí mi pastelería con muchísimo esfuerzo y el apoyo de mi familia. Nunca nos ha sobrado el dinero y hemos trabajado duro para conseguir lo que tenemos. Nunca me meto con nadie ni ando buscando problemas. Trato de trabajar por mi cuenta con lo que tengo sin hacerle mal a nadie. Desafortunadamente, en mi ciudad, el gremio de las pastelerías es muy hostil y tuve el infortunio de ganarme la enemistad y la envidia de una víbora venenosa. ¿Saben de esa gente que no puede competir con la calidad de su producto o de sus servicios? Esa gente que habla mal de la competencia, que inventa mentiras de sus colegas y los desprestigia porque esa es su única estrategia de venta. Esa gente que se cree mejor que los demás, pero realmente en su interior está totalmente rota porque no tiene autoestima, ni dignidad, ni seguridad o confianza de su producto o de su negocio. Gente que está ahí haciendo algo similar a lo que uno hace, pero por alguna razón creen que son los únicos que tienen derecho a trabajar y en vez de ver en la competencia una oportunidad para mejorar, se sienten amenazados por cualquiera que haga algo parecido a lo que ellos hacen. Ese tipo de gente es ella. Y algo en mí le ofendía tremendamente, tanto que esa mujer llegó a detestarme en muy poco tiempo. Se sentía amenazada por mi pastelería, que estaba ubicada, igual que la de ella, en una zona de la ciudad donde, de hecho, hay muchísimas pastelerías. Es una calle donde la gente va a buscar justamente pasteles, y la alta oferta del producto creó una mayor demanda del mismo. Por tanto, es ideal para tener un negocio como este. Y por supuesto, para todo el mundo alcanza, para todos sale el sol. Pero esta mujer creía que las demás pastelerías le íbamos a quitar a ella los clientes y de hecho sucedía en ocasiones que se presentaban situaciones muy bochornosas porque algunos clientes cotizaban primero en mi pastelería, luego en otra y luego en la de ella y finalmente regresaban a comprarme a mí, porque mi técnica es muy buena, porque atiendo bien a la gente y porque se sentían más a gusto comprándome a mí, aun cuando tratamos de mantener los mismos precios de todos. Porque competir con precio es una tontería. El único que pierde es el que deja más barato y al final nadie gana. Pues los clientes que regresaban se convertían en clientes frecuentes. Y más de uno me decía que la señora de la pastelería de al lado hablaba muy mal de mí, decía que yo no sabía, que yo era una levantada, que mis pasteles eran feos, que yo usaba productos de mala calidad y todas las barbaridades que inventaba con tal de que yo no vendiera. Yo solo les respondía a los clientes que muchas gracias por, a pesar de esos comentarios, haberse arriesgado a comprarme a mí y haberse convertido en clientes frecuentes. Les recordaba que no estaba en mis manos hacer nada en ese asunto, pues finalmente eran palabras que salían de su boca y yo con mis pasteles demostraba todo lo contrario. Ella tiene su negocio junto a su esposo, un hombre que aparentemente se veía muy noble y sometido. Él no era problemático, saludaba con amabilidad y se notaba que ella constantemente lo mandaba y el trato que le daba no era precisamente el mejor. Vivían en el segundo piso de donde tienen su negocio, pues es una casa muy grande. Yo no soy problemática, pero sí soy muy chismosa. Me gusta mucho saber cosas e historias, porque creo que la información es poder. De las casi 10 pastelerías que había en la zona, ella estaba de muy íntima con otras 2 señoras que eran así como ella, pero no tan venenosas, mientras que el resto la mantenían al margen porque, según me enteré, a todas les había hecho lo mismo. Y el malestar era general hacia ella. Es que se creía la más de las mases. Y eso que estaba haciendo exactamente lo mismo que nosotras, vendiendo pasteles para sobrevivir. La intensidad de esa mujer fue tanta que en más de una ocasión casi logró sacarme de quicio. Sin embargo, la vida se encarga de ponernos a todos en nuestro lugar. Yo seguía trabajando sin dejarme afectar por sus provocaciones y concentrada en lo mío. Pasó el tiempo y me fui haciendo amiga del resto de mis vecinas pasteleras. Todas muy buenas personas, amables, profesionales y aburridas con la susodicha por tanta cizaña. Ellas me decían que no me preocupara, que ya se aburriría de molestarme y se rendiría. Y eso me hacía sentir más tranquila. Mi amado esposo venía a recogerme todos los días al finalizar la tarde, me ayudaba a cerrar la pastelería y cada mañana me traía y me ayudaba a abrir. Él y yo somos muy cariñosos y nos tratamos con respeto porque nos amamos sinceramente. Me había dado cuenta que ella miraba mucho a mi esposo. Siempre se paraba frente a su vitrina cuando era la hora de abrir y cerrar y no nos quitaba el ojo de encima. Y yo aprovechaba para abrazar a mi esposo y darle besos y decirle que lo amo y ser cariñosa con él. Y eso pues le daba más rabia a ella. Debido a la naturaleza del negocio, algunos proveedores venían hasta las pastelerías a ofrecernos los insumos. Y había uno en particular que era muy amable.
Un tipo joven, guapo, encantador y coqueto, muy hablador. Así era su personalidad y así nos trataba a todas. Así que yo no le veía nada de malo. Siempre lo mantenía al margen y conmigo, por lo menos, nunca había intentado nada raro o pasarse de la raya. Venía, me saludaba, nos reíamos, me vendía el producto y se iba. Pero miren cómo es la vida, que un día me vine a enterar de que todas las pasteleras murmuraban que ese proveedor tenía un pequeño romance, amorío con la susodicha. Y como que todo el mundo sabía, pero nadie decía nada. Y es que justo da la casualidad y coincidencia de que el proveedor venía en el momento preciso en el que el esposo de ella no estaba en el negocio. Y yo, como les dije, soy más bien chismosa. Quise averiguar de más, así que estuve bien pendiente de cuando llegara para echarle un ojo a ver si veía algo raro. Y definitivamente, el que está en la jugada es el que mete el gol, porque me di cuenta de que el proveedor llegaba y era a ella a la primera que atendía y con ella se demoraba media hora o 45 minutos, mientras que a las demás nos tomaba el pedido en 10 minutos o máximo 15. Estuve pendiente para hacerles la cacería y la próxima vez que llegó me acerqué a su pastelería y vi que no había nadie por ahí. Había puesto un candado a la vitrina para que nadie entrara y se habían ido al segundo piso, que es donde vivían. De inmediato me imaginé que estaban haciendo cosas indebidas. Les conté a las demás pasteleras lo que había visto. Todas dijeron que no era ninguna sorpresa, que ya se lo imaginaban. Yo les pregunté si el esposo de ella sabía, y todas dijeron que no, que ninguna se atrevía a decirle nada, que les daba mucho miedo meterse en eso porque no querían volver a tenerla de enemiga. Y yo entonces me puse a pensar que ya me había ganado su enemistad y me estaba haciendo la vida imposible. Así que no había nada más que pudiera hacer en mi contra, y me decidí a contarle a su esposo lo que había visto, y les pregunté a todas cuál sería la mejor manera de hacerlo. Entonces, una de las pasteleras, la mayor de todas, me dijo que no me metiera en eso, que ella se encargaría del asunto. Pasa y resulta que la susodicha tenía 2 aliadas ahí en la calle de las pasteleras, y justo había discutido con una de ellas y la había dejado muy dolida y enojada porque le había quitado un cliente muy importante. Entonces, la señora mayor le iba a contar a la ex amiga de la susodicha todo para que ella se encargara de contarle al esposo y así ninguna de nosotras se vería involucrada. Para no hacer larga la historia, un día como de costumbre llegó el proveedor a tomar el pedido. El esposo de la lady cizañera o cizañosa había salido como de costumbre, pero estaba escondido en la esquina. Y cuando vio que el proveedor llegó a la pastelería de su esposa y se fueron para el segundo piso, él llegó corriendo y entró a su casa y los descubrió. El escándalo que armaron fue impresionante. Rompieron las vitrinas, tiraron cosas, se gritaron y por más que la susodicha trataba de calmarlo, el esposo sencillamente no se calmaba. Al contrario, la sacó a la calle y le armó el tremendo escándalo frente a todas nosotras. Por supuesto, todas salimos a observar y a reírnos de ella. Hasta la ex amiga sacó su celular y se puso a grabarla. La única amiga que le quedaba no tuvo otra opción que también burlarse de ella. La vergüenza que esa mujer sintió ese día fue monumental. El escándalo que hicieron destrozó su pastelería y acabó con su dignidad. Especialmente porque como ambos vivían ahí en el segundo piso, y no es que estuvieran muy bien económicamente, tuvieron que seguir viviendo juntos. Y ella no pudo volver a abrir la pastelería. Se quebró totalmente y los que eran sus clientes ahora son clientes de nosotras, las demás pasteleras. Esto sucedió hace 6 meses y recientemente el ex esposo de ella consiguió una novia y se la trajo a vivir al segundo piso con él, mientras que la susodicha vive en el primer piso y tiene que ver todos los días cómo su ex esposo entra y sale con su nueva novia. Tiene que ver todos los días cómo mi esposo me trae y me lleva y me ayuda a abrir y a cerrar mi pastelería. Y tiene que ver cómo todas las demás vecinas a las que nos hizo la vida imposible, seguimos felices en nuestras pastelerías sin su cizaña y sin su envidia. El proveedor no volvió por aquí desde el show tan tremendo. Enviaron a una chica en su reemplazo. Y si aún no lo hacen, pasen por mi Instagram y me siguen, @RuthCastroMontoya.